Bienvenido al canal Transferir Noticias Extra Estamos aquí con noticias de traspasos de la Liga. Hoy es 17 de julio de 2021, la Liga Transferir Noticias está muy ocupado y los nombres sorpresa están en la agenda. Llegaremos a las noticias sin hacerte esperar demasiado, pero un pequeño recordatorio, cuéntanos tu opinión sobre los traslados. Además, no olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones al final del video. También puedes seguir nuestras cuentas de redes sociales para conocer las últimas noticias sobre transferencias. Compartimos las últimas novedades para ti. También presentaremos nuestro juego Fútbol Kids, que compartiremos pronto, aquí. Manténganse al tanto. En las últimas horas desde Inglaterra se ha hablado mucho de un posible interés del Brighton en Marc Cucurella. De hecho, desde las islas se ha llegado a afirmar que una oferta en firma ha sido rechazada por Ángel Torres. Una cantidad que rondaría los 15 millones de euros y que serían insuficientes para un Getafe que habría pedido los 18 de su cláusula, de los cuales un '8 irían al FC Barcelona. Pero, este mismo viernes, el cuadro inglés ha hecho oficial un amistoso contra los azulones, el próximo 7 de agosto en el Falmer Stadium, en donde el conjunto anglosajón quiere volver a tentar a Ángel Torres con una oferta superior que haga que el de Alei aterrice en un Brighton muy interesado. Torres ya ha hablado con Michel y le ha asegurado que los jugadores con los que cuenta, entre los que está Cucurella, no se marcharán salvo que alguien venga con la cláusula por delante. Aún así, el propio Michel aseguró en Marca que, si alguien se lleva al catalán, a Mauro Arambarri o a quien sea, tiene el recambio, de garantías, ya pensado para sustituirles. De momento, el Brighton y el Getafe han llegado a un acuerdo, que será el del amistoso del 7 de agosto en donde, seguro, se hablará del carrilero zurdo. José Lu se acerca al Sevilla. El PSV venderá a su delantero e irá por Luuk de Jong, por lo que el equipo sevillista intentará cerrar el fichaje del jugador del Alavés. Para que llegue este jugador es necesario que salga Luuk de Jong. El holandés entra en los planes de dos clubes, el PSV Eindhoven y el Besiktas. El conjunto neerlandés está cerca de concretar la salida de Malen al Borussia Dortmund y una vez consiga hacer caja, se lanzará por el delantero neerlandés. El futuro de William José cada vez está más lejos de la Real. Más pronto que tarde, el delantero brasileño abandonará la entidad blanquiazul para seguir su carrera deportiva lejos de Donostia. Ese es su deseo, tal y como reconoció en la entrevista concedida a este periódico, y también lo es el del club. Así las cosas, lo mejor para ambas partes es la salida del jugador, cuyo destino podría estar en la Super League turca. Y es que el Besiktas ha pedido su cesión a la Real Sociedad, incluyendo una opción de compra. Recientemente transmitimos la información de los medios españoles que aseguraban que dos clubes de la Liga, Celta Vigo y Real Sociedad, seguían con interés a Facundo Medina. RCLens asegura que no quieren vender a su excelente defensa central argentino, autor de una excelente primera temporada en Europa. Pero por mucho que sangre y oro resistan los avances gallegos y vascos, no podrán hacer nada si un gigante inglés decide reclutar al ex de Talleres. El sueño del Arsenal de traer a la Martin Odegaard de regreso al norte de Londres podría volver a cumplirse en medio de informes de problemas financieros en el Real Madrid. Los blancos están sujetos a un límite salarial reducido esta temporada después de sufrir un colapso en los ingresos durante la pandemia. La liga aplica un tope salarial que se ha puesto de relieve durante la crisis del coronavirus, con el Barcelona en particular riesgo de exceder su asignación. Según The Athletic, varias estrellas se han destinado a una posible venta después de que el límite de Real cayera en más de libra esterlina 140 millones de su cifra prepandémica. En España dan por cerrado el intercambio de jugadores entre el Barcelona y Atlético de Madrid, el mismo que le permitirá al club azulgrana aligerar la masa salarial. Por el lado del jugador del Atlético de Madrid, no habría problemas en cambiar de aires. Tras varios años en el Wanda Metropolitano, el volante español quiere nuevos retos y en Camp Nou lo recibirían con los brazos abiertos. Eso sí, en la capital de España esperan una mejora en la oferta antes de dejarlo ir. COPE apunta que los atléticos quieren que el Barcelona incluya a un jugador más en la operación o dinero en efectivo para llevarse a Saúl, un todocampista de apenas 26 años y con todo un futuro por delante. El pasado sábado Mundo Deportivo adelantaba una de las posibles bombas del mercado. Un trueque entre Griezmann y Saúl. Por un lado, la situación del Barcelona para poder inscribir de nuevo a Messi y a los nuevos fichajes, le obliga a poner en el escaparate algunas de sus piezas más golosas. Y por otro, la postura de un Saúl que parece decidido a salir del Atlético. Un escenario perfecto para saber encontrar resquicios en este mercado tan extraño.
Parece que ambos clubes lo tienen claro. La Liga Transferir Noticias continúa así. Veamos qué novedades cambiarán la agenda del nuevo día. Según Marca, Koundé rechaza al Tottenham. El club inglés hizo una consulta al Sevilla por el precio del jugador, pero el entorno del central rechazó iniciar una negociación. Koundé rechaza al Tottenham. El club inglés hizo una consulta al Sevilla por el precio del jugador, pero el entorno del central rechazó iniciar una negociación. Después del fichaje de Boulaye, ahora el Villarreal intentará la contratación de Nkouma, tal como informó Mediterráneo. La primera oferta del club amarillo por el extremo del club inglés fue rechazada, pero en este tipo de operaciones cuenta la opinión de las tres partes implicadas y el futbolista es de origen nigeriano, nacionalizado holandés, quiere jugar en la liga vestido de amarillo. Llegan noticias no tan buenas para Davinson Sánchez desde territorio europeo. El zaguero central, que viene de jugar con la selección Colombia en Copa América, podría decir adiós a la Premier League. Según informó el periodista Gianluca Di Marzio, el colombiano de 25 años entraría en un canje que planea realizar el Tottenham Hotspur con Sevilla. Defensor por defensor. La información es que ambos clubes llegaron a un acuerdo para intercambiar a Davinson por Jules Koundé. Eso sí, el cuadro londinense tendría que abonar además 30 millones de libras. Para obtener noticias de transferencia actual, puede tener información siguiendo nuestros vídeos y cuentas de redes sociales en nuestro canal. Nos vemos en las próximas noticias de transferencias. Nos vemos en